Muy bien, buenos días. Continuando con lo que es la materia de microbiología y parasitología y viendo también la continuación del tema que tuvimos la vez pasada dentro de lo que son las enfermedades nosocomiales, continuamos. Todos los casos que estas medidas nosotros tratamos de prevenir lo que es el contagio o el brote, pues vamos a tratar de controlar principalmente mediante la interrupción de las cadenas de transmisión. Prevenir la infección nosocomial muchas veces es con el fin mismo del conocimiento de este grupo de enfermedades. Tenemos que conocer cómo es que se propagan, cómo es que nosotros podemos llegar a cortar esta cadena que llegan a tener para evitar lo que son los riesgos. En este punto, no solo es limitar la transmisión de lo que son los agentes microbianos, sino controlar los riesgos también ambientales que puedan llegar a propiciar que estos mismos microorganismos puedan afectar en un futuro a otros pacientes. Tratar de proteger a lo que son los pacientes con la utilización de fármacos como antibióticos y algunas vacunas nos va a ayudar a disminuir el riesgo de infecciones. Entonces, vigilar de infecciones endógenas, vigilar las infecciones e identificar los brotes nos va a corresponder porque nosotros debemos de estar monitorizando cuáles son las enfermedades o infecciones que se están teniendo continuamente. Tratar de prevenir lo que es la infección ocupacional. Si ustedes llegan a tener mejores prácticas en cuanto a lo que es la atención de los pacientes, ustedes deben de cuidarse también a sí mismos mediante lo que es la educación continua que ustedes deben de estar teniendo continuamente. Por eso es importante que ustedes puedan llegar a estratificar el riesgo, poder separar para identificar el tipo de paciente y así poder llegar a tener un tipo de procedimiento. Por eso es importante lo que viene siendo el tipo 1, que incluirá los pacientes sin inmunodeficiencias y sin enfermedades que puedan llegar a tener subyacentes graves, que sean en este caso sometidos a procedimientos que no sean invasivos, que no los expongan a lo que viene siendo humores biológicos. Entonces, todos estos pacientes que llegan a tener estas características los vamos a clasificar como tipo 1. Son riesgos mínimos. No llegaron ni enfermos, no tienen deficiencia en sus inmunodeficiencias, etcétera. Los del riesgo 2, ahora sí, estos van a relacionar a pacientes que vienen infectados o con factores de riesgo. En este caso, también personas que son de edades extremas o neoplasias y están expuestos a cualquier tipo de contacto con humores biológicos o que son sometidos también a procedimientos que no son quirúrgico invasivos. Dentro de lo que es el riesgo 3 para los pacientes que nosotros podemos clasificar, van a involucrar a todos aquellos pacientes que llegan a tener inmunodeficiencias graves, que pueden llegar a ser susceptibles. Por lo tanto, también algunos que pueden llegar a tener politraumatismos o que llegan a tener quemaduras graves porque la piel va a estar expuesta a cualquier tipo de agente que pueda llegar a colonizar en ese punto, o también que llegan a necesitar un trasplante de órganos. Estos pacientes son sometidos a procedimientos quirúrgicos que van a ser invasivos y al momento de ser invasivos van a tener un alto riesgo de poder llegar a contraer cualquier tipo de enfermedad nosocomial. Entonces, esta es la clasificación principal para los pacientes. Una vez que identificaste al paciente, entonces hay que tomar las medidas necesarias, principalmente de asepsia, de acuerdo a los riesgos de infección que pueden llegar a tener. Entonces ya vimos los 3 tipos. Para el riesgo 1, con que te laves las manos o la desinfección, con eso es más que suficiente porque es un chequeo continuo de los pacientes. Para lo que son del tipo 2, ahora sí, hay que tener mucho cuidado. Deberá de ser aséptica empleando lo que es la ropa de protección para evitar el contacto ya sea con sangre o con humores biológicos. En el tipo 3, ahora sí, tenemos que poner en práctica todos los procedimientos de asépticos quirúrgicos, principalmente con ropa quirúrgica para una mutua protección, tanto nos cuidamos como los cuidamos.
Este tipo de procedimientos pues nos ayuda a describir medidas de prevención para infecciones nosocomiales que pueden ser comunes o que puedan llegar a ser, en este caso, endémicas. Entonces, ya teniendo en cuenta esto, a nivel mundial también ha favorecido a poder llegar a describir cuáles son algunos de los tipos de infección y sus medidas de eficacia, así como las estrategias que se pueden llegar a considerar ineficientes, cuáles no nos sirven. Por ejemplo, hay algunas que nosotros vamos a tener como dentro del control de enfermedades nosocomiales de las infecciones urinarias. ¿Cómo? Vamos a tratar de limitar lo que es la utilización de las sondas por tiempos prolongados. Entonces, hay que tratar de utilizarlos en los periodos que están establecidos y hacer cambio o hacer asepsia continua. Hay que tener unas técnicas de asepsia al momento de la inserción y del mantenimiento del tubo de drenaje, que esté cerrado, que estos son elementos para poder llegar a comprobar la eficacia y llegar a aplicar la profilaxis sistémica con antibióticos, tratando de evitar que llegue cualquier otro microorganismo a infectar a través de lo que son las ondas. La irrigación de la vejiga, pues hay que hacerlo continuamente con soluciones salinas normales o con antimicrobianos para evitar lo que viene siendo el contagio por bacterias. El uso de antisépticos en la bolsa de drenaje también es importante al utilizar lo que son las ondas, que llegan a tener algunas veces revestimientos de antibióticos. Hay que tener una limpieza diaria del área perineal con antisépticos. En este caso, pues hay que tener cuidado para que evite cualquier tipo de complicación. Las infecciones que son en heridas quirúrgicas. Bueno, una vez que ya operaron a la persona, que ya llega a tener estas infecciones por herida, abiertas por las que es una cirugía quirúrgica, hay que hacer las limpiezas. Primero, limpiar lo que es el quirófano, llegar a tener lo más que se pueda de esterilidad en la ropa del personal, limitar la estadía preoperatoria del paciente en el hospital. No sé si se han fijado que a veces dicen, ok, ¿cuándo te van a operar? Pues ese mismo día ingresas. No te puedo tener ingresado si estás sano, a lo mejor con 3 semanas de anticipación, porque a lo mejor adquieres una infección nosocomial aquí mismo en el hospital y ya no vas a ser ya no vas a ser candidato para lo que es la cirugía. Las duchas preoperatorias y la preparación local de la piel del paciente, pues hay que tener cuidado, que no se vaya, que tenga lo más higiénico posible. La óptima profilaxis con antibióticos y lo que es la práctica aséptica en lo que es el quirófano, principalmente todo lo que viene siendo la práctica de higiene. La vigilancia permanente de la herida han sido herramientas comprobadas con gran eficacia en el control de las infecciones en esta localización. Una vez que tú llegas a detectar, a lo mejor que llega a tener algún tipo de infección, actuar inmediatamente. Dentro de las medidas de reducida o de nula eficacia, que a lo mejor no nos va a servir para evitar infecciones, pues es la fumigación. No nos sirve de nada la fumigación, porque realmente a lo mejor nada más estamos atacando un cierto tipo de microorganismo, más no otro. Y eliminar lo que viene siendo el vello, en este caso a lo mejor púbico, porque antes de la cirugía tampoco nos va a ayudar con gran eficacia para evitar, siempre y cuando esté aseado. Ok. Al momento de que se llega a adquirir lo que viene siendo una neumonía, pues estas son relacionadas con el uso de la respiración específicamente, del respirador, perdón, específicamente. Se ha controlado o se ha encontrado lo que cuando se llega a tener un control sobre la intubación y la succión, siempre y cuando estén en condiciones asépticas. Y sobre todo, la limitación del periodo del uso del respirador. Entonces, mientras menos tiempo, menos posibilidad de poder llegar a contraer una infección nosocomial. Se ha visto que también existe la vacunación del personal médico contra lo que es la influenza para tratar de evitar cualquier tipo de contagio directamente del paciente. El cumplimiento que ustedes tengan con las normas de aislamiento de las personas que llegan a tener complicaciones o infecciones respiratorias es muy importante para
poder llegar a evitar contagios con otras personas que no ingresaron por esta sintomatología. El empleo del agua estéril para el tratamiento con oxígeno, con aerosoles, todo esto se tiene que tener con vigilancia para evitar la contaminación, a lo mejor por legionela, por aspergillus, que estas, pues lo general, van a ayudar para prevenir lo que viene siendo la complicación por las neumonías nosocomiales que se adquieren en los hospitales. Hay que tratar de descontaminar el aparato digestivo de los pacientes, cambiar lo que viene siendo el circuito de respirator cada 48, 72 horas con medidas a las que no se les ha demostrado su verdadera utilidad. Entonces, eso nos puede apoyar principalmente para evitar contaminación. Las infecciones relacionadas con el uso de dispositivos vasculares. Entonces, los catéteres se ha demostrado que se pueden asegurar de que estén cerrados, eliminar lo que esto evita que se lleguen a contaminar mientras son ingresados al paciente, la eliminación del periodo la limitación del periodo de uso, tratar de utilizarlos nada más por cierto periodo. Por ejemplo, a ustedes ya les mencionaron cuánto tiempo tiene que estar lo que viene siendo un catéter nada más en la persona, cada cuánto se tiene que estar cambiando. Sí, lo estamos viendo con mis Fabi, 72 horas. 72 horas, para evitar lo que viene siendo esto, el uso prolongado, para evitar lo que son las complicaciones y sobre todo las infecciones que se pueden adquirir en el hospital. La preparación de la piel, ahora sí, hay que aplicar lo que viene siendo una asepsia completa y la aplicación de lo que son las técnicas de asepsia en la inserción. Hay que tener limpio, hay que ver que sean las condiciones más adecuadas, el poder retirar inmediatamente el dispositivo si hay alguna sospecha de infección. Estas son medidas de extrema utilidad porque si nosotros empezamos a observar que se empieza a crear una pequeña costrita o una pequeña, ¿cómo se llama? Expulsión de pus, entonces hay que retirar y tratar el área inmediatamente. En los catéteres centrales, pues principalmente es poder llegar a tener las medidas de asepsia quirúrgica para poder llegar a tener su inserción. La limitación de la frecuencia en el cambio del vendaje, entonces hay que ver cada cuánto se tiene que hacer los cambios y sobre todo aplicar los antibióticos cuando se lleguen a necesitar. El catéter, cuando se planea su uso por una corta duración, pues son estrategias muy valiosas para poder llegar a prevenir el ingreso de microorganismos y por consecuente lo que es una infección. Por eso es muy importante que el uso de cualquier tipo de formulación tópica con antimicrobianos, pues no es una medida eficaz para la prevención nosocomial, sino que nosotros podemos determinar por tiempos que nosotros podemos prevenir que llegue a ingresar o se llegue a contaminar el área. Existen algunos procedimientos que de manera general se deben de tener en cuenta, sobre todo para poder llegar a tener una precaución básica para la atención en todos los pacientes. Dentro de estas se puede destacar lo que es el lavado inmediato de manos cuando llegas a tener cualquier contacto con otro paciente o con cualquier otro material infeccioso, porque tenemos que tener la mayor asepsia posible, evitar lo que es el contacto directo con material contaminado y emplear lo que es la utilización de guantes antes de entrar en contacto con fluidos biológicos. Si ustedes van a cambiar una sonda, van a cambiar lo que es limpiar recoger un cómodo, etcétera, hay que utilizar lo que son los guantes o algunos artículos, jeringas, catéteres, etcétera. Hay que lavarse las manos inmediatamente después de quitarse también los guantes. Hay que manejar apropiadamente todos los objetos que pueden ser cortantes, punzocortantes, porque si ustedes echan lo que viene siendo las agujas o echan los bisturís dentro de lo que es la bata en este caso, pues vamos a tener un contagio en lo que viene siendo nuestra ropa y aparte de los accidentes que podemos llegar a causarnos a nosotros mismos. Hay que tratar de limpiar de forma inmediata cualquier derrame de material infeccioso, ya sea a lo mejor en este caso esputos, lo que viene siendo orinas, heces, vómitos, etcétera, tratar de eliminarlo lo más rápido posible.
hay que también desechar, desinfectar o esterilizar después de su uso todo tipo de material de ropa de cama, uniforme, etcétera, que se hayan utilizado mientras estabas con el paciente. Aún más cuando son materiales que fueron infectados y sobre todo lo que son los respiradores. Utilizar un sistema apropiado para la manipulación de los desechos. En este caso, ¿cuál es el proceso de que se lleve a cabo lo que es la esterilización de la ropa de cama? Si no se cuenta a lo mejor con lavadoras que van a utilizar lo que son algunos agentes químicos para eliminar los agentes infecciosos, hay que ver qué tipo de procedimiento se puede llegar a utilizar. Hay que identificar las zonas de riesgos en los centros o instituciones para prestar los servicios de salud. En este caso, es una estrategia adecuada para poder llegar a mejorar la ubicación y seguimiento de los riesgos epidemiológicos. Por ejemplo, según la Organización Mundial de la Salud, se pueden encontrar entre 3 o 4 zonas de riesgo. Entonces, se hace una clasificación de este tipo de zonas en donde nosotros podemos poner zona de poco riesgo o riesgo mínimo, que son las áreas administrativas. Entonces, son lugares donde no hay tanta precaución porque es una zona continua. Zonas de riesgo moderado son unidades reguladoras de atención de pacientes o consultas externas. Son los que redirigen, lo que son los que están en farmacia, los que están en orientación o dando lo que son las citas. En las zonas de alto riesgo, ahora sí, son unidades que pueden llegar a tener aislamiento o de cuidados intensivos. El anterior viene siendo también en las consultas, ¿ok? En los consultorios médicos. En las zonas de muy alto riesgo, pues ahora sí, son completamente lo que son los quirófanos. Una vez que tienes identificadas este tipo de zonas, pues te va a ayudar a favorecer el éxito de las medidas de control. Pero hay que tomar en cuenta que nosotros debemos de diferenciar los materiales de desecho, su correcta y adecuada manipulación y su eliminación. Por ejemplo, no sé si se han fijado que en algunos hospitales dicen ruta de RPBI. ¿Sí las han visto o no los han visto en algunos hospitales? Sí, Miss, viene marcada como con flechitas en la parte de abajo de las paredes. Es correcto, porque vamos a identificar hacia dónde van a correr los residuos peligrosos biológico-infecciosos. Entonces, vamos a tener estas rutas ya establecidas para tener una adecuada manipulación y eliminación. Por lo general vienen siendo en áreas que son lo más alejado de lo que son los pacientes y lo que son áreas quirúrgicas, donde la ruta va a estar marcada exactamente por donde deben de pasar estos residuos. Porque, por ejemplo, estos residuos muchas veces no pueden llegar a pasar en medio de lo que viene siendo un consultorio, porque van dejando a su paso la probabilidad de poder llegar a dejar algún tipo de microorganismo. Por eso es muy importante que se conozca la identificación de los materiales y su correcta manipulación y eliminación, porque estos materiales los debe de recoger una empresa especializada que esté dentro de la gestión ambiental para que puedan llegar a tener una formulación en donde ellos meten cuánto es lo que recabaron, cuál es su disposición final y que no vayan a tener un peligro al momento de llegar a tener su eliminación de contaminación o de afectación en la salud a otras personas. Por eso, nosotros debemos de definir algunas recomendaciones útiles, sobre todo para el material de desecho. Si se fijan, dentro de lo que son los hospitales hay botes rojos, botes amarillos y botes blancos. ¿Sí se han fijado? ¿O no? Sí, Miss. Entonces, fíjense muy bien, cada uno de estos pues son para el manejo del material de desecho específico. ¿Cuál es el más peligroso? ¿En cuál bolsa o en cuál bote deben de desechar lo que viene siendo los infecciosos? Rojo, Miss. En el rojo. Entonces, se debe de diseñar programas de recolección selectiva de los desechos, cuáles se van a ir para las diferentes finalidades. Como les comentaba, existen algunos que a lo mejor dicen, bueno, son basuras domésticas, ok, son
desechos generales, tienen una contaminación mínima, pero tienen que llegar a tener una disposición final diferente a lo que son los RPBI. Los instrumentos cortopunzantes deberán eliminarse en contenedores a prueba de perforaciones. Eso no los podemos echar en bolsas, ¿ok? Por lo general son botes que llegan a tener sus tapas para que puedas desechar las jeringas, las agujas de las jeringas, lo que vienen siendo los bisturís, etcétera. Entonces, deben de ser de esta manera para evitar que se puedan llegar a perforar. Las bolsas u otros contenedores deberán rotularse con el símbolo internacional de sustancias infecciosas. Aquí vamos a asegurar lo que viene siendo desde gasas, vamos a poner a lo mejor ahí vamos a incluir lo que viene siendo algunas bolsas de sueros, se me fue el nombre, de desechos de orina. Entonces, todo lo que son los desechos infecciosos, pues deben de guardarse en un lugar seguro que va a tener un acceso restringido. No sé si se han fijado también en algunos hospitales que llegan a tener un área donde van a guardar lo que viene siendo todas estas bolsas mientras llegan los encargados de poder llegar a tener una disposición final. ¿Sí se han fijado o no? Que Si no son me como... equivoco, Sí, adelante. tenían un cuarto aparte en el que ponían todas, pues sí, todos los contenedores y todas las bolsas y pues ya para que llegara el camión y les diera pues el tratamiento. Es correcto. Tienen que tener un lugar especial y todo esto se ve dentro de lo que viene siendo las normas oficiales mexicanas de seguridad en lo que viene siendo de seguridad en productos de desechos infecciosos. Entonces, en este caso, tienen que tener todo asegurado en un acceso restringido, tienen que tener un acuerdo con empresas que realmente están comprometidas y están dadas de alta con todos los formatos establecidos para dar el uso final de esos desechos. Los desechos infecciosos deberán, en este caso, de lo que son los laboratorios, deberán esterilizarse antes de ser eliminados. No sé si han visto que antes de poder llegar a tirar algunas cosas, los meten en lo que son las autoclaves. Y una vez que ya los inactivaron, ahora sí, los desechan. Y estos igual se deben de rotular para especificar qué tipo de desecho es y los desechos citotóxicos deberán de estar previamente marcados. Si lo que son algunos desechos químicos o farmacéuticos salen en pequeñas cantidades, estos pueden ser a lo mejor eliminados junto con el material infeccioso, pero existen cantidades de desechos químicos que muchas veces estos deben de utilizarse en contenedores resistentes a este tipo de sustancias. Entonces, a veces vemos que existen algunos botes o algunos tambos que son especializados nada más para la recolecta de sustancias químicas o de sustancias que fueron para drenados o de lavados. Por ejemplo, en lo que viene siendo en algunos, en algunas preparaciones de algunos cuerpos que ya fallecieron, entonces todo este tipo de sustancias se deben de guardar en lo que viene siendo contenedores específicos. Y luego estos, ahora sí, se emplean evitando lo que es algunas mezclas de sustancias que los inactiven, tratando de disminuir lo que es el potencial riesgo. Los desechos que llegan a tener muchos contenidos de metales pesados, estos deben de recogerse, deben de evacuarse por separado, porque pues no es lo mismo a lo mejor tratar con lo que viene siendo jeringas que con algún material que puede ser a lo mejor hasta radioactivo, entonces deben de evacuarse por separado. Todo el personal del hospital debe de estar informado sobre los peligros relacionados con los desechos. Ustedes deben de tomar en cuenta que deben de estar capacitados en las prácticas apropiadas para el manejo de los desechos, cuáles son se deben de inactivar antes de poder llegar a
a ponerlos separados en los contenedores, cuáles son los que se deben de llegar a eliminar en ciertas bolsas, cuáles son los que tienen preferencia sobre lo que es su recolecta en cuanto a otros materiales, porque, por ejemplo, tú no puedes decir, bueno, voy a guardar una pierna amputada a lo mejor por, no sé, por 3 meses de aquí que vienen por ella. No, hay cosas que se tienen que estar informando para su recolecta inmediata. Entonces, todos ustedes deben de llegar a tener el conocimiento sobre esto y ser capacitados. Referente a lo que son las muestras y sus procedimientos, pues es importante que si ustedes pretenden aislar o identificar un microorganismo de un espécimen biológico, pues es importante, es fundamental el rápido, pero no decir inmediato, y procesamiento de las muestras. Todo lo que sea relacionado con muestras biológicas, pues tiene que ser procesado también de alguna manera. El procesamiento, pues muchas veces tenemos que hacerlo en forma de reporte. Y en el primer caso se podría informar que erróneamente que algún tipo de microorganismo y algún número elevado, en vez de que hubieran, se multiplicaron aprovechando el medio de cultivo biológico. En el segundo caso se informa un falso negativo, ya que no encontraron las condiciones de supervivencia y podrían morir a falta de nutrientes. Por eso es muy importante que se deba de emplear medios de transporte con el fin de brindar las condiciones mínimas para sobrevivencia del microorganismo sin que haya un lugar de replicación de los mismos. En este caso, también existe el manejo de tipo de transporte específico. No todos los transportes para lo que viene siendo los desechos son de la misma manera. Por ejemplo, los transportes para los desechos de zona de residuos sólidos urbanos, en este caso, tienen que ser en transportes abiertos. Para lo que son RPBI, tienen que ser en condiciones aisladas y cerradas, lo que es el vehículo, principalmente herméticos o con lo que son temperaturas controladas. Por eso, pues tienen que tener ciertas condiciones. No puedes decir, pues me lo llevo en el carro, que acabo ahorita lo tiro. No, tienen que tener ciertas condiciones los medios de transportes para brindar lo que son las condiciones mínimas para supervivencia de microorganismos. Es importante que ustedes puedan llegar a tener lo que es una identificación de las muestras, sobre todo para cualquier tipo de procedimiento. Para esto se realiza lo que es una bitácora. En las bitácoras, ustedes van a notar cuánto cantidad de desechos se están obteniendo a la mejor al día, y hay que anotar lo que son las cantidades con kilogramos, libras, toneladas, etcétera, y saber cada cuánto tiene que estarse hablando a los encargados para su disposición final. Y todo esto se tiene que tener registros en cuanto a lo que son las bitácoras de los procedimientos de las disposiciones finales de cualquier tipo de desecho, porque con esto ustedes se pueden amparar de que realmente se estuvo dando un final apropiado a los desechos que estuvieron teniendo en esos días. Y pues con esto, nosotros también nos estamos evitando lo que viene siendo una proliferación de microorganismos. Al momento de que nosotros llegamos a tener una identificación de las muestras de cualquier tipo de procedimiento en el laboratorio clínico, si nosotros tenemos una mala identificación de las muestras, aquellas derramadas, rotas o sin estar en contenidos de medio de transporte adecuado, podrían impedir el procesamiento. Entonces, no te los van a aceptar si tú tratas de echar lo que vienen siendo las puras jeringas en bolsas. Tiene que ser exactamente como te las están solicitando. De acuerdo al tipo de análisis, se emplearán tubos con asignación universal de colores, es lo que les mencionaba. Así podemos llegar a hacer su identificación. Los tubos secos o con tapa roja se emplean generalmente para sueros destinados a estudios bioquímicos y serológicos. Cuando ustedes toman las muestras y se han fijado que tienen lo que son los tubos de ensayo diferente color de tapa. Esto ya lo vieron, ¿verdad? ¿Y para qué se emplea cada uno de estos tubos de ensayo? Para las tomas de muestras. Los tubos de muestras que llegan a tener tapa roja, pues los utilizamos para estudios bioquímicos, lo que viene siendo la búsqueda de anticuerpos específicos para microorganismos. Lo que vienen siendo
Las de tapa roja son los tubos también con tapa amarilla que contienen gel que favorece la retracción del coágulo, lo que resulta de gran utilidad para muestras escasas como aquellas que pueden ser pediátricas, que nosotros batallamos para obtener la muestra de lo que es el pequeño paciente. Los tubos que llegan a tener tapa lila o violeta contienen EDTA. EDTA es un anticongelante que quela el calcio y previene la formación de coágulos. La sangre de este tipo es comúnmente empleada en análisis como cuadros hemáticos o hemogramas y los tubos de tapa azul contienen citrato de sodio. Entonces, fíjense muy bien, estos tubos, los azules se emplean para obtener la fracción plasmática con la cual se podrá obtener pruebas de coagulación y los tubos con tapa verde contienen heparina como anticoagulante y son empleados para la realización de pruebas de histocompatibilidad en el caso de trasplantes y también para pruebas de paternidad y para determinar la actividad leucocitaria. Entonces, cada uno de estos tubos, independientemente de la sangre que van a obtener de las muestras que les vamos a ingresar, tienen ciertos tipos de aditivos que nosotros tenemos que ver cómo lo vamos a desechar. Las muestras para poder aislar los microorganismos, estos deben de ser transportadas en recipientes libres de cualquier otro tipo de contenido, excepto aquellas que están destinadas para aislar agentes que son sospechosos que están en la sangre, por lo cual se deberá tomar una muestra de sangre heparinizada, preferiblemente con EDTA o heparina. En lo que viene siendo en el nivel microbiológico depende el tipo de la infección, porque asimismo nosotros podemos llegar a tomar las muestras que se requieran colectar para facilitar su identificación del agente microbiano. Y a partir de esto, si sospechamos que existe a lo mejor una bacteriemia o una septicemia, podemos realizar hemocultivos. Y ya con esto, si nosotros detectamos si hay una endocarditis, pues se tomará un hemocultivo o una muestra directa del exudado o de las verrugas. Si hay infecciones en lo que son los catéteres, pues se debe tomar una muestra directa del catéter, de la piel pericatéter o de la conexión del catéter. Si se cree que hay una pericarditis, se deberá tomar muestras de líquido pericardíaco. Respecto a la meningitis, las muestras ideales para este diagnóstico, pues es el LCR, líquido cefalorraquídeo, mientras que cuando hay abscesos cerebrales, pues las muestras se deberán de tomar directamente de los abscesos. Si el paciente, en este caso, pues requiere que nosotros veamos qué tipo de microorganismo está involucrado en la faringoamigdalitis, se deberá emplear muestras de exudado. Si hay una sinusitis, pues se toma un aspirado sinusal. Si hay una otitis, se obtendrá muestra por lo que es la tipanocentesis, pero si hay una otitis externa, con que en este caso se tomó la muestra del correspondiente exudado. En el caso de lo que es una neumonía, pues el microorganismo se obtendrá para su identificación a través de lo que es el esputo. Para una fibrobroncoscopia, por una punción transtorácica expirativa y por una punción traqueal o por una broncoaspirado. Si el paciente presenta empiemia o abscesos pulmonares, pues se debe de tomar líquido pleural o aspirado de los abscesos. Y cuando hay una conjuntivitis, la muestra ideal será el exudado conjuntival o raspado de la conjuntiva. Si llega a haber una queratitis, se debe de aplicar lo que es un raspado corneal y si hay una endoftalmitis, se procederá a tomar líquido del intraocular. En el caso de diarreas, pues es por coprocultivo o por lo que viene siendo muestras de heces o biopsia intestinal o aspirado duodenal, según lo que nos pida el médico. Cuando el paciente presenta peritonitis, se deberá tomar muestras de líquido peritoneal. Si hay abscesos intraperitoneales o vísceras, se deberá hacer un aspirado de los mismos y en el caso de una colicistitis, se tomará líquido biliar. Bueno, en cada una de estas nos va a mostrar exactamente qué tipo de muestra va a ser ideal para poder llegar a detectar cualquier tipo de microorganismo que esté asociado con este tipo de infecciones. Por ejemplo, para las infecciones urinarias, pues con una muestra de orina preferiblemente.
y se toma lo que es la primera misión del día. Hay que tomar esto también por parte de lo que vienen siendo a lo mejor por parte de sondas o a través de punciones suprapúbicas. Y si se trata de infecciones del tracto genital, pues un aislamiento de los microorganismos a través de un raspado de úlceras, un aspirado de los nódulos genitales, un exudado en el caso de la uretritis, vulvovaginitis o cervicitis y secreción prostática. En el caso de lo que es la prostatitis infecciosa. Cuando estas infecciones son en piel o tejidos blandos, pues ahora sí, tomar muestras de aspirados con jeringas o biopsias directamente de lo que son los tejidos. Son menos recomendables las muestras tomadas con torundas de algodón porque se pueden quedar entre lo que viene siendo el algodón y no se toma una muestra muy confiable. En los huesos y articulaciones, pues se toman las muestras de líquido sinovial y si se sospecha de una artritis infecciosa, pues una biopsia ósea o exudado, si se puede sospechar también de una osteomielitis microbiana. Entonces, para cada una de las sospechas ya se sabe exactamente qué tipo de prueba o de muestra se debe de tomar para determinar el tipo de microorganismo y poder o dar un tratamiento o descartar lo que se creía al principio. Entonces, en este punto, nosotros debemos ya de conocer lo que es debemos de conocer ya más acerca de lo que son las infecciones que podemos llegar a tener nosocomiales dentro de lo que son los hospitales. Muy bien. Voy a detener tantito lo que es la grabación. La palabra del día de hoy son nosocomiales, ¿ok? Y ya comienzan con el último cuestionario. Ya es la última, el último cuestionario que van a realizar, por lo tanto, necesito que los terminen de realizar todos y los contesten. Muy bien. ¿Para cuándo van a terminarlos? Necesito que para la próxima semana ya estén terminados todos los cuestionarios.